El pueblo de San Ángel, enclavado en las montañas de Chiapas, era un lugar de tradiciones inquebrantables y secretos oscuros. Su vida giraba en torno a la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, un edificio colonial con muros de piedra y vitrales que contaban historias bíblicas a través de la luz del sol. El sacerdote de la parroquia, el padre Ernesto Ibáñez, era una figura respetada y venerada por la comunidad. Con sus sermones apasionados y una sonrisa amable, había ganado el cariño de los fieles, quienes lo consideraban un guía espiritual ejemplar. En el convento anexo a la iglesia, vivían 5 monjas de la Orden de las Hermanas de la Divina Misericordia. Entre ellas estaba Sor Clara, una joven de 27 años que había tomado los hábitos solo 3 años atrás. Clara era conocida por su devoción inquebrantable, pero también por su espíritu inquieto. Aunque se había dedicado al servicio de Dios, había en sus ojos un destello de anhelo que a menudo parecía contradecir la serenidad de su vida religiosa. Los días en San Ángel transcurrían con monotonía. Misas al amanecer, labores comunitarias durante el día y oraciones al anochecer. Sin embargo, esa rutina se vio alterada cuando el padre Ernesto comenzó a mostrar un interés especial por las iniciativas de Sor Clara. Al principio, sus interacciones eran estrictamente profesionales. Discutían proyectos para ayudar a las familias más necesitadas o para restaurar el deteriorado convento. Pero poco a poco, esas conversaciones comenzaron a alargarse, a volverse más personales. Un domingo por la tarde, después de la misa, el padre Ernesto encontró a Clara en el huerto del convento, recogiendo flores para el altar. Se ofreció a ayudarla, y mientras ambos trabajaban, comenzaron a hablar de temas más allá de sus deberes religiosos. Clara le habló de su infancia en un pequeño pueblo del norte, de los sacrificios que había hecho para unirse a la orden. Ernesto, por su parte, compartió detalles de su juventud, de cómo había sentido el llamado al sacerdocio tras una experiencia cercana a la muerte en un accidente automovilístico. Esa tarde marcó el inicio de una relación que, aunque ellos intentaron justificar como una amistad inocente, comenzó a traspasar los límites de lo permitido. Durante los meses siguientes, las miradas prolongadas y las conversaciones furtivas se convirtieron en encuentros clandestinos. Nadie en el convento ni en el pueblo sospechaba de su relación, pero la culpa y la tensión comenzaron a hacer mella en ambos. Mientras tanto, San Ángel enfrentaba sus propios problemas. Una serie de desapariciones de jóvenes del pueblo había alarmado a los habitantes. 3 muchachas, todas menores de 18 años, habían desaparecido en un lapso de 6 meses. La policía local, encabezada por el comandante Julio Guzmán, estaba bajo una fuerte presión para resolver los casos, pero las investigaciones no habían avanzado. Se rumoraba que una secta satánica estaba detrás de los hechos, lo que aumentaba el fervor religioso en el pueblo. Un día, Clara y Ernesto tuvieron un encuentro especialmente tenso en la sacristía. Clara, con lágrimas en los ojos, le dijo que no podía seguir viéndolo. Sentía que estaba traicionando sus votos y a Dios mismo. «Esto no es lo que se supone que debía ser mi vida, Ernesto. Prometí dedicarme por completo a él», dijo, su voz quebrándose. «Clara, yo tampoco entiendo por qué sucedió esto, pero no puedo ignorar lo que siento por ti. Eres lo único que me da paz en este mundo», respondió Ernesto, con una mezcla de desesperación y ternura. La conversación quedó inconclusa, pero esa noche, Clara escribió una carta dirigida a la Madre Superiora, confesando su relación con el sacerdote y su intención de abandonar la orden. Sin embargo, antes de entregarla,
La escondió bajo su colchón, aún indecisa sobre si tomar esa decisión. Esa misma semana ocurrió algo que cambiaría el curso de sus vidas. Durante una procesión religiosa nocturna, una de las monjas, Sor Teresa, descubrió a Ernesto y Clara abrazándose en el jardín trasero de la iglesia. Aunque no los enfrentó en el momento, su indignación era evidente. Al día siguiente, Sor Teresa confrontó a Clara en privado, exigiéndole una explicación. «Esto es una traición, no solo a tus votos, sino a toda nuestra comunidad. ¿Cómo pudiste hacer algo tan vil?», le espetó, su rostro enrojecido de ira. Clara intentó justificarse, pero sus palabras solo empeoraron la situación. Sor Teresa amenazó con informar a la Madre Superiora y al obispo. Esa noche, Clara y Ernesto discutieron acaloradamente en la sacristía. Si Teresa habla, será el fin para ambos. No solo perderemos nuestros lugares aquí, sino que seremos desterrados, humillados públicamente, dijo Ernesto, con un tono desesperado. «¿Qué quieres que haga?», respondió Clara, igualmente angustiada. «No puedo más con esta culpa, Ernesto. Esto tiene que terminar». Pero antes de que pudieran tomar una decisión, algo aterrador sucedió. 2 días después, el cuerpo de Sor Teresa fue encontrado en el río que atravesaba el pueblo, a pocos kilómetros de la iglesia. Estaba envuelta en una sábana y tenía signos de asfixia. La noticia conmocionó a la comunidad y el comandante Guzmán inició una investigación para esclarecer el crimen. El hallazgo del cadáver desató una ola de rumores. Algunos creían que las desapariciones de las jóvenes y la muerte de Sor Teresa estaban relacionadas. Otros apuntaban a una venganza dentro del convento. Clara, aterrorizada, no podía dejar de pensar en sus últimos enfrentamientos con Sor Teresa. Ernesto, por su parte, insistió en que ambos mantuvieran la calma y fingieran no saber nada. El caso atrajo la atención de las autoridades estatales, quienes enviaron a un equipo forense para apoyar en la investigación. La jefa del equipo, la perito forense Ana Robles, comenzó a analizar el cuerpo de Sor Teresa y a recolectar evidencias de la escena del crimen. Los resultados iniciales indicaban que la monja había sido asfixiada con un cordón, pero no encontraron rastros de lucha, lo que sugería que había sido atacada por alguien en quien confiaba. Mientras tanto, en el convento, las tensiones eran palpables. Las monjas restantes comenzaron a sospechar unas de otras, y la Madre Superiora trató de mantener el orden mientras la policía realizaba interrogatorios. Clara y Ernesto, aunque intentaban mantener la compostura, sabían que la sombra de la sospecha estaba cada vez más cerca de ellos. El comandante Guzmán no tardó en enfocarse en Ernesto. Aunque no tenía pruebas directas, el sacerdote había sido una de las últimas personas en ver a Sor Teresa con vida. Además, su comportamiento durante los interrogatorios levantaba sospechas, pero lo que Guzmán no sabía era que Clara también escondía un secreto que, si salía a la luz, podría cambiarlo todo. La muerte de Sor Teresa trastocó la aparente tranquilidad del convento y el pueblo de San Ángel. Los interrogatorios de la policía se volvieron más exhaustivos, pero la falta de evidencia concreta retrasaba cualquier avance significativo. Mientras tanto, el comandante Julio Guzmán continuaba presionando a Ernesto, convencido de que el sacerdote sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. La comunidad, conmocionada por el crimen, comenzó a murmurar hipótesis que iban desde un ataque satánico hasta un ajuste de cuentas dentro del convento. La presión se intensificó cuando el equipo forense liderado por Ana Robles descubrió un detalle inquietante. Al analizar la sábana que envolvía el cuerpo de Sor Teresa, encontraron restos de cera de vela,
lo que indicaba que el crimen pudo haber ocurrido en un espacio cerrado e iluminado por velas, como la sacristía o la capilla del convento. Además, detectaron fibras microscópicas en el cordón utilizado para asfixiarla, las cuales no correspondían a su hábito ni a ninguna tela común del convento. Mientras Ana Robles analizaba las pruebas en su laboratorio portátil, Guzmán ordenó un nuevo registro en las instalaciones del convento y la iglesia. Durante esta revisión, encontraron un pequeño fragmento de tela que coincidía con las fibras halladas en el arma homicida. El fragmento estaba escondido detrás de un confesionario en la capilla, un lugar que solía estar vacío durante las noches. Este hallazgo reforzó la hipótesis de que el asesinato pudo haber ocurrido dentro de la iglesia. La noticia del fragmento de tela filtrada a los rumores del pueblo generó una histeria colectiva. Para muchos, el crimen era una señal de que fuerzas oscuras se habían infiltrado en la casa de Dios. Sin embargo, Guzmán sabía que la solución era más terrenal. Alguien cercano a la iglesia estaba mintiendo, y su lista de sospechosos se reducía a las monjas, el personal de servicio y el padre Ernesto. Mientras tanto, en el interior del convento, la situación era cada vez más tensa. Las monjas restantes comenzaron a desconfiar unas de otras, y la Madre Superiora trataba de mantener el control. Clara, sin embargo, estaba al borde de un colapso emocional. Las constantes interrogaciones y su propia culpa la consumían. Pero lo que más la aterrorizaba era Ernesto. Su comportamiento había cambiado desde la muerte de Sor Teresa. Ahora parecía más frío, más calculador. Una noche, Clara encontró a Ernesto en la sacristía, revisando papeles con una expresión de preocupación. Había evitado verlo desde el hallazgo del cadáver, pero necesitaba respuestas. «Ernesto, ¿tú tienes algo que ver con lo que le pasó a Sor Teresa?», preguntó, su voz apenas un susurro. Ernesto levantó la mirada, sorprendido, pero su expresión se endureció rápidamente. «¿Cómo puedes preguntarme eso, Clara?», respondió, su tono entreherido y a la defensiva. «¿Crees que soy capaz de algo tan atroz?». Clara retrocedió, insegura de qué pensar. Antes de que pudiera responder, Ernesto se acercó y le tomó las manos. «Escucha, Clara, no podemos dejar que esto nos destruya. Lo que sucedió con Teresa es trágico, pero no tiene nada que ver con nosotros. Tenemos que mantenernos unidos». Clara asintió, pero en el fondo sentía que algo no encajaba. Las palabras de Ernesto, aunque aparentemente tranquilizadoras, no lograban disipar sus dudas. Esa noche decidió escribir nuevamente en su diario, el único lugar donde podía expresar su angustia. En una de las páginas escribió: «No sé en quién confiar. Ernesto dice que no tiene nada que ver, pero algo en él ha cambiado. Y yo también tengo secretos que me están consumiendo». El diario de Clara, aunque oculto bajo su colchón, se convertiría más tarde en una pieza clave en la investigación. Días después, un nuevo descubrimiento sacudió el caso. Los resultados del análisis de ADN en las fibras del cordón utilizado para asfixiar a Sor Teresa revelaron la presencia de células epiteliales pertenecientes a un hombre. Esto eliminó a las monjas como sospechosas directas, lo que llevó a Guzmán a concentrar su atención en Ernesto y en Luis Hernández, el sacristán de la iglesia. Luis, un hombre tímido y reservado, era conocido por su devoción al padre Ernesto, pero también por su carácter volátil. Guzmán interrogó a Luis en varias ocasiones, pero sus respuestas eran inconsistentes. Aunque negaba cualquier implicación en el crimen, su nerviosismo levantaba sospechas. Cuando Ana Robles comparó el ADN de Luis con las células epiteliales encontradas en el cordón, descubrió que había coincidencias parciales, lo que sugería que el sacristán podría haber manipulado el arma homicida en algún momento.
La revelación llevó a Guzmán a solicitar una orden de arresto contra Luis, pero antes de que pudiera ejecutarse, el sacristán desapareció. Fue encontrado 3 días después, ahorcado en una bodega cercana a la iglesia. En el lugar, dejaron una nota escrita con torpeza. No podía con la culpa. El aparente suicidio de Luis cerró una puerta en la investigación, pero abrió otras. Guzmán y Ana Robles no estaban convencidos de que él fuera el único culpable. La nota, aunque incriminatoria, parecía forzada, como si alguien hubiera intentado usarla para desviar la atención. Además, las pruebas seguían señalando al entorno inmediato de Ernesto y Clara. Clara, por su parte, estaba cada vez más angustiada. La muerte de Luis la hizo cuestionar aún más a Ernesto. Aunque él insistía en que no tenía nada que ver con el crimen, sus acciones eran cada vez más sospechosas. Una tarde, Clara decidió buscar entre las pertenencias de Ernesto, esperando encontrar algo que confirmara o descartara sus sospechas. En un cajón de la sacristía encontró una pequeña caja de madera. Dentro había varias cartas dirigidas a Clara, que nunca habían sido entregadas. Algunas hablaban de su amor por ella, pero otras tenían un tono más oscuro. Una de ellas decía: «Si alguien nos separa, juro que no lo permitiré. Nadie tiene derecho a destruir lo que tenemos». Clara sintió como el pánico comenzaba a apoderarse de ella. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar Ernesto para proteger su relación? Decidió confrontarlo una vez más, pero esta vez con la firme intención de obtener la verdad. Esa misma noche, se encontraron en la capilla, lejos de las miradas de los demás. Clara le mostró las cartas, exigiendo una explicación. ¿Es esto lo que realmente piensas, Ernesto? ¿Estabas dispuesto a hacer algo terrible por mí?, preguntó, con lágrimas en los ojos. Ernesto no respondió de inmediato. Su rostro se endureció, y durante un instante, Clara creyó ver en él a un hombre completamente diferente, alguien que no reconocía. «Todo lo que hice fue por ti, Clara, por nosotros. Si eso me convierte en un monstruo, entonces que así sea», respondió finalmente, con un tono frío que la hizo retroceder. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta de la capilla se abrió de golpe. Era el comandante Guzmán, acompañado de 2 agentes. Habían estado vigilando a Ernesto y Clara, sospechando que uno de los dos tenía la clave del crimen. Pero lo que sucedió a continuación fue inesperado. Clara, desesperada por protegerse, gritó: «Él fue. Ernesto mató a Sor Teresa. Lo hizo por mí». La confesión de Clara dejó a todos en silencio, pero Ernesto no mostró sorpresa. En cambio, sonrió ligeramente y dijo: «Lo único que hice fue proteger lo que amo. Si eso es un crimen, que así sea». El inesperado giro en la confesión de Clara dejó a todos atónitos. Ernesto, sin mostrar resistencia, permitió que los agentes lo esposaran, mientras mantenía la cabeza en alto, como si estuviera dispuesto a cargar con todo el peso de la culpa. Pero para el comandante Guzmán había demasiadas preguntas sin responder, y aunque la confesión parecía cerrar el caso, algo no cuadraba del todo. El equipo forense continuó analizando la evidencia en busca de cualquier pista adicional. Ana Robles descubrió una huella dactilar parcial en el fragmento de tela encontrado en el confesionario. Comparó la huella con las de Ernesto, pero no coincidían. En cambio, el análisis reveló que pertenecía a Clara. Este hallazgo complicaba aún más las cosas. ¿Qué hacía Clara manipulando un elemento vinculado al asesinato? Bajo la presión de las nuevas pruebas, Clara fue llevada a una interrogación formal. Al principio, trató de mantener la calma, pero Guzmán no le dio respiro. «Clara,
La evidencia dice que tu huella estaba en el confesionario donde encontramos fibras del arma homicida. ¿Qué estabas haciendo ahí?, preguntó Guzmán, con su característico tono severo. Clara, acorralada, comenzó a llorar. Tras varios minutos de preguntas insistentes, finalmente habló. Yo estuve ahí, pero no maté a Sor Teresa. Esa noche fui a la capilla para buscar a Ernesto. Quería hablar con él sobre lo que Teresa nos había dicho. Pero cuando llegué, escuché voces. No entré, pero vi a Ernesto discutiendo con alguien. No supe qué hacer. Me asusté y me fui. El testimonio de Clara arrojó luz sobre lo que pudo haber ocurrido, pero también dejó más dudas. Si Ernesto estaba discutiendo con alguien, ¿quién era esa persona? ¿Y por qué Clara no había hablado antes sobre lo que sabía? Ernesto, por su parte, mantenía su postura. Durante su interrogatorio, admitió que había tenido un altercado con Sor Teresa, pero negó haberla matado. Según él, la discusión fue intensa porque Teresa amenazó con revelar su relación con Clara, pero aseguró que la había dejado viva cuando se marchó. Sabía que ella podía destruirnos, pero no soy un asesino, dijo Ernesto, mirándolos fijamente. Guzmán sabía que Ernesto era hábil manipulando las palabras, pero algo en su testimonio parecía sincero. Sin embargo, aún necesitaba más pruebas para llegar a una conclusión. Una revisión más detallada de los diarios de Clara y Ernesto proporcionó un nuevo indicio. En una entrada del diario de Clara, escrita 2 días antes del asesinato, mencionaba haber recibido una nota anónima que decía: «Cuida tus pasos, porque alguien te observa». La nota no tenía firma, pero el análisis caligráfico reveló que coincidía con la escritura de Luis, el sacristán que supuestamente se había suicidado. Esto llevó a Guzmán a considerar que Luis podría haber tenido un papel más activo en el asesinato de Sor Teresa. La forma en que había sido encontrado muerto, con una nota de suicidio torpemente redactada, comenzaba a parecer más un montaje que un acto genuino. El comandante decidió exhumar el cuerpo de Luis para realizar una nueva autopsia, sospechando que su muerte no había sido voluntaria. Los resultados de la segunda autopsia fueron contundentes. Luis había sido asfixiado antes de ser colgado. Esto confirmaba que alguien más estaba detrás de su muerte y que había intentado usarlo como chivo expiatorio. La pregunta ahora era: ¿quién? La tensión en San Ángel creció cuando esta información se hizo pública. Ernesto, aún bajo custodia, comenzó a revelar más detalles. Confesó que había utilizado a Luis para encubrir algunas de sus acciones relacionadas con la relación secreta con Clara, pero insistió en que no sabía nada sobre el asesinato de Sor Teresa. Luis era débil, fácil de manipular, pero nunca le pedí que hiciera algo como esto. Alguien más lo obligó, dijo Ernesto. Ana Robles y su equipo continuaron analizando la escena del crimen en busca de cualquier detalle que hubieran pasado por alto. Finalmente, encontraron un cabello enredado en el cordón utilizado para asfixiar a Sor Teresa. El análisis de ADN reveló que no pertenecía a Ernesto ni a Clara, sino a la Madre Superiora. El descubrimiento fue impactante. La Madre Superiora, hasta ese momento considerada un pilar de moralidad en el convento, fue confrontada por Guzmán. Al principio, negó cualquier implicación, pero ante las pruebas irrefutables, finalmente confesó. Sor Teresa sabía demasiado. Había descubierto que Ernesto y Clara estaban rompiendo sus votos, pero también sabía sobre los manejos de dinero que hacía para mantener el convento a flote. No podía permitir que hablara, no después de todo lo que he sacrificado para esta comunidad, dijo, con lágrimas en los ojos. La confesión de la Madre Superiora cerró el caso, pero dejó cicatrices profundas en San Ángel. Ernesto y Clara
Aunque no fueron culpables directos del asesinato, no pudieron escapar de las consecuencias de sus acciones. Ernesto fue condenado a 5 años de prisión por encubrir pruebas y manipular a Luis, mientras que Clara abandonó la orden y dejó el pueblo, tratando de reconstruir su vida lejos del escándalo. La Madre Superiora fue sentenciada a 25 años de prisión por el asesinato de Sor Teresa y por su papel en la muerte de Luis. Su caída marcó el fin de una era en el convento, que cerró sus puertas poco tiempo después. El pueblo de San Ángel, aunque afectado por la tragedia, comenzó a sanar lentamente. La iglesia de Nuestra Señora de los Dolores quedó como un recordatorio silencioso de los secretos que alguna vez se escondieron en sus muros, y de cómo incluso los lugares más sagrados pueden albergar las pasiones y pecados más oscuros.